desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Hoy les acompaña Carlos Eliezer Ríos, seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Compartiremos con ustedes un tema que da muchos frutos para nuestra vida cuando así lo trabajamos, cuando así lo aceptamos para nuestro diario cotidiano. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en el cual oramos por ustedes, en el cual pedimos por ustedes también en este programa. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora del día, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del canal de televisión o de las redes sociales del seminario. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos llene de su sabiduría, para que nos llene de su amor, pero sobre todo la capacidad de comprender el tema y la reflexión que venimos a traerle en este día. Tomamos también para ello del Evangelio de San Lucas en el capítulo 14 del 7, o sea, el versículo 1 y luego del 7 al 14. Queremos que le pidamos pues a Dios en el corazón que nos ayude a asimilar de una mejor manera, con sencillez, con humildad, con amor, con tranquilidad, esta palabra que nos va a ser transmitida a través de estos medios de comunicación, pero que va directa a nuestros corazones y a nuestras vidas. Dice el texto evangélico de San Lucas: y sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó, a ti y a él, te diga: deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que están contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Dijo también al que había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando es un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos televidentes, como podíamos escuchar en este hermoso evangelio, el tema que vamos a desarrollar en este día con un invitado muy especial que nos acompaña va a ser sobre la humildad. Pero antes de que desarrollemos el tema, él precisamente se va a presentar. Bienvenido, querido amigo. Carlos, reciba usted un cordial saludo, y ustedes, queridos televidentes.
Yo soy Juan Sebastián Prado, seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Curso en este momento el primer año de configuración o teología. Soy oriundo del municipio de Abejorral, un hermoso municipio del oriente antioqueño. Y es una alegría para mí poder hoy compartir con ustedes, pero también contigo, Carlos, este tema sobre la humildad. Y es bello que iniciemos con un texto del Evangelio, porque vemos que allí en la Sagrada Escritura es donde verdaderamente hay enseñanzas para cada uno de nosotros. Y es bueno también que nosotros tengamos una apertura en el corazón para así poder entender lo que el Señor en este día nos quiere decir. Muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación y qué bueno estar aquí. No, agradecidos con usted por aceptarla. Es una gran alegría de que hoy nos pueda acompañar en este maravilloso programa. A todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos ven, bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Como ya les decía, el tema que vamos a desarrollar en este programa, en esta reflexión del día de hoy, va a ser sobre la humildad. Y por ello yo sé que andamos en un camino en el que de alguna manera o de cualquier forma o en muchas oportunidades necesitamos de ella. Necesitamos para desenvolvernos en las actividades cotidianas, en el trabajo, en el estudio, en las parejas, las relaciones de pareja, en los matrimonios, en los noviazgos, bueno, en fin. Queremos hoy que nos comparta acerca de este tema, basado en el texto bíblico que se tomó de San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Juan Sebastián Prado, coméntanos, ¿qué se puede entender por humildad? Bueno, Carlos, la humildad, como ya usted lo decía, debe ser algo característico en nosotros. Debe ser eso que nos dé un toque especial en la identidad. La humildad la podríamos entender cada uno de nosotros como ese más bien sentimiento de abajamiento personal, ese sentimiento de renuncia, que no nos hace ensimismarnos en nosotros mismos, sino que por el contrario nos lleva a tener un campo de apertura hacia el otro más grande, porque nos hace cercanos. La humildad entonces es esa capacidad de abajarnos, de hacernos sencillos, de hacernos pequeños, como obviamente en el texto evangélico lo escuchábamos. Es esa capacidad de hacernos en el último puesto para que sea Jesús quien nos diga, ven y pasa al frente, porque obviamente nosotros estamos en el mundo no para sobresalir, y si vamos a sobresalir, que sea por nuestras virtudes, que sea por nuestro amor, que sea por ese amor a Dios que nos mueve a darnos al otro, a entregarnos en el servicio. Y como todo en la vida tiene sus opuestos, la humildad es algo que para adquirirlo necesita de mucho sacrificio, necesita de mucho esfuerzo, porque precisamente es una virtud, o una virtud que se alcanza a través de los méritos. Pero como lo decía, como todo en la vida, como un trabajo, como un juego, como una virtud, también tiene su vicio, tiene su caída o tiene sus opuestos. La humildad, ¿cuál sería el opuesto de esta virtud? Bueno, Carlos, entendiendo la humildad como esa capacidad de abajamiento, de hacernos pequeños, podríamos afirmar entonces, queridos televidentes, que el opuesto de la humildad es la soberbia. Y entonces este sentimiento de soberbia lo podemos entender de una manera totalmente diferente. La soberbia la podemos mirar como ese sentimiento que nos lleva a creernos superiores a los demás, a creer que somos nosotros el centro del mundo, a creer que somos nosotros los que merecemos el reconocimiento, a creer que cada uno de nosotros puede pasar por encima de mi hermano que tengo al lado, por encima de esa persona que vive conmigo, de mi familia, de mi amigo, de mi compañero de estudio en nuestro caso. La soberbia entonces es ese sentimiento de sobrepasar al otro, de creerme más grande que el otro, cuando obviamente debo ser el más pequeño. Así es, y parece algo irónico, pero escuchaba una frase por ahí que me llamaba mucho la atención y dice: entre la persona más
se vuelva humilde, más alcanza grandeza en el corazón de las demás personas. Y es precisamente allí. Si la humildad, como ya nos lo explicaba usted, es la capacidad de abajarse, la cualidad de ser, y la soberbia, que es el opuesto, es sentirse por encima de los demás, es paradójico que las personas, a la gente sencilla, la enaltezca, como dice el Evangelio, y a las personas soberbias de alguna manera le sacan el cuerpo o le hacen pues como sentir de que está fallando en aquella situación o en aquella ocasión o en aquella actitud. Juan Sebastián, quiero que nos comparta, ¿es la humildad dejarse humillar? A ver, si bien hemos entendido la humildad, Carlos, como esa capacidad de abajamiento, yo considero que es algo totalmente diferente a la humillación total. Obviamente exige de nuestra parte sacrificios, exige de nuestra parte renuncia, exige de nuestra parte ese ponernos detrás. Pero ese ponernos detrás no significa entonces dejarme pisotear, porque obviamente debo rescatar allí la dignidad propia, la dignidad que primero por ser hijo de Dios poseo, pero también mi humanidad. Entonces es, si bien abajarme, no sinónimo de humillación total, porque si me dejo humillar entonces voy a ser, digámoslo así, pisoteado, voy a ser tirado por el piso y pues obviamente tampoco se trata de eso. Así es. Me llamaba mucho la atención, Sebastián, que buscando así como un poco del significado de la palabra, es una palabra que viene precisamente del latín, que es homilitas, pero más en el fondo es homus. Homus significa tierra. Y cuando dice homus, o sea, la humildad referente al homus, que es tierra, hace referencia a que es la capacidad, como decíamos al principio, de abajarse, pero abajarse a reconocer la grandeza de Dios y a reconocer las fragilidades como humano. Pero muy bien lo decía usted, la humildad no es dejarse humillar, la humildad es reconocer las fragilidades, reconocer también como las capacidades o las limitaciones que se tiene, pero no dejándose imponer de alguien aquellas situaciones o aquellos acontecimientos como si fuera posesión de aquella persona que está dirigiendo la vida. Sebastián, ¿qué actitudes concretas favorecen el crecimiento de la humildad? Carlos, yo considero que el Evangelio nos da muchas luces. Si nosotros nos detenemos en la lectura de la Sagrada Escritura, allí podemos encontrar muchas maneras de acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, podemos entender entonces qué es la humildad. Me atrevería entonces a citar algunos ejemplos de cómo fortalecer la humildad. En un primer momento, la oración. La oración como ese diálogo con Dios Padre, que sabemos nos ama, y que porque nos ama nos ha dado un lugar en el mundo, pero también para pedirle a Él que nos haga entender nuestra fragilidad, como ya usted lo decía, que nos ayude Él a entender que no somos superiores a los demás, sino que por el contrario somos iguales, que Él sea el que nos ayude entonces a estar prestos para servir al otro. Entonces, en primer momento, la oración. En segundo momento, me atrevería a citar el tema de la sinceridad personal, y quisiera hacerlo desde un ámbito, digámoslo así, un poco metafórico. Es esa capacidad de reconocer mis cualidades, pero también de reconocer mis defectos, digámoslo así, o mis debilidades. Tener esa capacidad de balancear un poco eso que hay bueno y que es fortaleza en mi vida, para seguir haciéndolo, para seguir poniéndolo al servicio de los demás. Pero también, Carlos, reconocer mis debilidades y defectos para poder entonces empezar a trabajarlos, empezar a poner de mi parte para que así estas actitudes que no son tan favorables en mi vida puedan irse transformando en cosas buenas y así entonces poder usarlas al servicio de los demás. Así es, mentaba usted algo muy importante que lo dejaba entrever en las palabras que nos compartía, y es primero también
el servicio, usted mentó el servicio. Antes que esto, usted ya nos decía, la sinceridad también invita a la escucha. Y por último, a la aceptación. Es muy importante porque decía usted con la oración, ahora anteriormente, la oración es también la capacidad de escuchar. ¿De escuchar qué? ¿O de escuchar a quién? De escuchar a nuestros semejantes, a nuestros papás, a nuestros formadores, a nuestros amigos. Es la capacidad de uno a bajarse para aceptar una corrección o para aceptar un diálogo que necesitamos, una formación. Esta escucha venía como desde la oración, ahora esta escucha venía desde Dios a través de la oración. Escuchar a Dios que nos habla y que de alguna manera nos está corrigiendo a través de acontecimientos de la vida. La aceptación, lo decía usted también precisamente ahorita, esa capacidad de uno aceptar las fragilidades y las limitaciones, aceptar que no soy perfecto, aceptar de que en esto no soy bueno, pero en aquello también con sinceridad sé que soy bueno, pero no como para vanagloriarme, sino para crecer como persona y para crecer en una comunidad. Y por último, el servicio que ya lo mentaba, el servicio, muy importante esa aportación suya, porque es la manera en la que el hombre mejor se manifiesta de que es humilde, sirviendo a los demás. Precisamente estos días se escuchaba una frase de Monseñor Fidel León Cadaví que decía: el poder ya no está en mandar, el poder está en servir. Y como trayendo a colación podemos hablar de la parábola que Jesús nos presenta de los talentos, y se puede entrelazar con la humildad. Precisamente, ¿a quién le da Jesús más? A quien pone al servicio los talentos. Y al que le da talentos pero no los pone al servicio, se los quita. Y es allí donde una persona, cuando tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones, pero también de reconocer sus capacidades, Dios, la vida, las amistades, los amigos, la familia, le multiplica con halagos, con beneficios, sean espirituales o materiales. Continuando con nuestro tema sobre la humildad, para ir terminando, para ir finalizando nuestro programa, Juan Sebastián, quisiera que nos compartiera un poco qué actitudes podemos nosotros tener o podemos compartirle a los televidentes, que a veces nos podemos preguntar, que a veces se pueden preguntar: ¿estoy siendo humilde o es una apariencia o solo una conveniencia? Carlos, yo considero que cerrar nuestro programa con esta pregunta o con estas recomendaciones es de vital importancia, ya que en ocasiones vamos como cayendo en esa monotonía de comportamiento. Simplemente nos comportamos así, pero sin ningún sentido. Entonces es importante que cada uno de nosotros, queridos televidentes, entendamos el verdadero sentido de la humildad. ¿Y de qué manera lo hacemos? Ya lo decía hace un rato, el tema de la oración es muy importante, porque es allí donde Dios nos habla y es allí donde Él nos va a decir cómo está siendo nuestro comportamiento, si nuestro comportamiento está siendo verdaderamente el de una persona humilde o por el contrario el de esa persona del fingimiento o de la falsa humildad. En segundo lugar, me atrevo a decir que debemos cada uno de nosotros juzgar nuestro comportamiento. Debemos cada uno de nosotros mirar de qué manera nos estamos comportando. ¿Será que verdaderamente estoy ayudando al otro con esas capacidades que yo tengo? ¿Será que verdaderamente estoy siendo dócil al consejo o a las palabras de corrección que mis amigos, que mis familiares me están dando con el fin de que yo cambie? O por el contrario, estas cosas, como ya lo veíamos al principio en el opuesto de la humildad, están haciendo que yo me llene de soberbia. Esa soberbia que no me lleva ni a compartir mis saberes, mis capacidades con el otro, pero tampoco a aceptar esa corrección o palabras de amor que el otro me da. Porque en sí una corrección son palabras de amor, de ese hermano mío, de ese compañero de camino, de ese familiar que lo único que quiere es que yo avance bien, que yo siga en mi caminar por la vida de la mejor manera. Entonces es allí donde cada uno de nosotros puede juzgar su comportamiento para así entonces tener como consecuencia esa purificación de la vida que nos lleve a entender
que no se trata de manejar una falsa humildad, una humillación total, un hacerme ahí el que no vale nada, sino por el contrario, a darme mi lugar, pero a entender que no soy perfecto. Es entender que si el otro me corrige es porque no soy perfecto y que lo único que él quiere es que yo, digámoslo así, actúe de una mejor manera para poder lograr esa felicidad. Entonces la humildad la debemos entender muy bien, porque no podemos caer entonces en esa situación de un abajamiento humillativo que me lleve incluso a renunciar a mi propio valor como persona, pero tampoco me puede llevar a ese opuesto de la humildad, que es la soberbia, como ya lo decíamos, en el cual me creo superior a los otros y entonces lo que el otro me diga no me importa, porque voy por el mundo como amo y señor, como el dueño de todo y el que tiene el poder sobre todo lo que me rodea. Así es. Como ya les decía, para ir finalizando, me gustaría invitarlos a todos ustedes para que nos remitamos a los evangelios. Ahí Jesús nos presenta muchos ejemplos de humildad, en las bienaventuranzas, en la parábola de los talentos, en esta parábola que estamos compartiendo con ustedes. Pero no solo Jesús, tantas personas que en el silencio de la vida, con su humildad, han hecho tantas cosas grandes por la sociedad. Nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros formadores, los hermanos con sus consejos. Y para poner uno aquí mucho más sencillo, yo sé que es con mucho cariño, a don William, el camarógrafo que precisamente graba estos programas, desde la sencillez, desde la humildad, detrás de cámaras, que nadie de ustedes lo ve o lo escucha, pero nos graba, tiene su tiempo disponible, también organiza los programas, los edita, y es una manera de ser humildes, en donde no se manifiesta uno al mundo con grandes cosas, sino que desde la pequeñez uno va creciendo y va aportando algo a la sociedad, pero que nuestro ejemplo siempre sea Jesús. Así que les invito para que nos remitamos precisamente a los evangelios, que ahí encontramos la base fundamental para crecer en humildad y en muchas otras virtudes. Hoy hablamos de la humildad porque es el tema que nos competía. Yo quiero mandarles un saludo muy especial. Les pedimos oración para que crezcamos en esta virtud. Quiero darle también las gracias a nuestro compañero Juan Sebastián Prado por acompañarnos. Quiero que se despida de los televidentes en este momento y también a ustedes, muchas gracias por estarnos escuchando. Carlos, muchísimas gracias a usted por la invitación. Como se lo expresaba al principio, todo este tema de medios en ocasiones a nosotros nos dan cierto miedo, pero es bueno saber que estas invitaciones son para bien de ese pueblo que se une por medio de las redes sociales o por medio de los canales de televisión. Y a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias. Gracias porque semana tras semana, transmisión tras transmisión, siguen allí, nos siguen acompañando, siguen apoyando esta obra que es de la Iglesia, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y recordarles, como ha sido nuestro tema el día de hoy, que la humildad debe ser eso que nos identifique, porque humildad entonces debe ser sinónimo de amor. Y si hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, entonces ese amor se debe reflejar en esta gran virtud de la humildad. Muchísimas gracias y a usted, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los televidentes que nos estuvieron acompañando, que se conectaron a través de las redes sociales. Les recuerdo, quien les habló fue Carlos Eliezer Ríos, seminarista, desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Dios los bendiga, pidámosle a Dios la capacidad de ser muy humildes y a la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos ayude con esta virtud tan hermosa. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. Una noche de labor en una barca en plena mar, mientras el día amanece ya, aún sus redes vacías están. Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones su red lanzará.
Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida que cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo de allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor